La Carta Magna es un documento que representa todos los derechos y deberes de una sociedad constituida como nación. Para hablar de ella es importante remontarnos en la época de la monarquía, cuando el rey Juan I de Inglaterra se vio obligado a realizar un ordenamiento jurídico a solicitud del mismo pueblo. En 1215, después de que el rey violara algunas leyes y tradiciones del gobierno inglés, sus súbditos lo impulsaron a firmar la Carta Magna, la cual sería el referente para lo que hoy conocemos como los derechos humanos. Esta carta tuvo gran influencia en el proceso histórico que condujo a la ley constitucional actual. De acuerdo a la Real Academia Española, la Carta Magna es la constitución o ley fundamental de un Estado, es la norma de normas, es la que integra, organiza y constituye las normas dentro de una sociedad. Este documento reúne todos los derechos y deberes de una sociedad constituida como nación. En ella se establece un acuerdo de reglas de convivencia y siempre va a buscar asegurar y garantizar la libertad y la igualdad. Esta está guiada por el espíritu de la democracia, la libertad y la pluralidad de pensamiento, basada en unos principios éticos. Es el documento legal más relevante en el desarrollo de la democracia moderna y cuenta con unos objetivos. Después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de Naciones Unidas, en 1948 fue adoptada la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se establecen algunos compromisos desde la comunidad internacional para no repetir las atrocidades que trajo consigo la guerra. Los derechos humanos son los que tenemos por el simple hecho de existir como seres humanos. El Estado tiene obligaciones y deberes conforme al derecho internacional de respetar, proteger y cumplir estos derechos humanos. Los derechos universales son inherentes. Adicionalmente, se rigen por el principio de universalidad, son inalienables, indivisibles e interdependientes y deben ser utilizados de forma equitativa y no discriminatoria. Existen distintas doctrinas para explicar la raíz de los derechos. Hoy hablaremos de dos modelos en particular por ser los que más se acomodan a la manera como se crea el sistema jurídico en Colombia. El primero de ellos es el modelo ius racionalista. Para esta escuela el fundamento de los derechos solo puede hallarse en el derecho natural, el cual está formado por los principios y atributos que todo ser humano posee por el solo hecho de ser persona. Por ejemplo, derecho a la integridad física y moral, derecho a pensar y razonar y derecho a la vida. En este se encontraría el origen de las libertades del hombre, las cuales dentro de ese contexto serían inherentes a su persona, donde ningún hombre es superior a los demás. Todo esto hacía que cada hombre fuese el juez de su propia causa, lo cual generó conflictos que conllevaron a que los derechos se tornaran inciertos. Por tal razón, surge el poder civil, que es la parte del Estado de la que depende el mantenimiento de la ley y el orden, pero que no corresponde a las Fuerzas Armadas. Este poder es el resultado del pacto social, celebrado entre todos los individuos que desean salir de este estado de naturaleza, renunciando por ende a parte de cada uno de sus derechos naturales absolutos, para evitar que ésta fácilmente pueda convertirse en estado de guerra, creando de esta forma la sociedad y el Estado. Para este modelo, si el pacto social ha originado a la sociedad, donde se encuentran los derechos y libertades, y el Estado, donde se encuentran los poderes públicos, allí donde exista un derecho civil debe haber ausencia de poder público. La libertad es la expresión de la separación de ambas esferas. De acuerdo con la teoría ius racionalista, no todos los derechos tendrían la particularidad de ser civil, esto es, derechos naturales limitados por el pacto social. Los individuos, al renunciar a parte de sus derechos naturales, como retribución, van a ser recompensados, creándose unos nuevos derechos de participación política, que los facultan para participar en la elaboración de la ley, es decir, en la regla que concreta los límites de sus derechos civiles. El hecho de que esta clase de derechos no sean naturales, sino que sean creados por el pacto social, trae una consecuencia, y es que su titularidad no corresponde a todos los miembros de la comunidad política. Solo gozarán de este privilegio aquellos hombres que especifique el pacto social, los cuales serán de acuerdo a este modelo ius racionalista únicamente los ciudadanos, estableciendo así la diferencia entre los derechos del hombre de titularidad universal, derechos civiles, y los del ciudadano de titularidad exclusiva de algunas personas, derechos de participación política.
El positivismo es una corriente filosófica del ámbito jurídico en las cuales se evidencia la separación entre el derecho y la moral. No requiere precisamente que haya un vínculo entre ambos. En esta teoría su madurez radica en la separación conceptual de la moral y el derecho, siendo estos creador e instauradores de miembros estatales, los cuales son entidades públicas del Estado, las cuales se encargan en ejecutar tareas y gestionar servicios que son de interés público en toda la comunidad. En el positivismo se extiende el derecho como un conjunto de normas y leyes que se establecen por el ser humano a través del Estado con el fin de mantener un orden y organización en la sociedad. ¿Para qué? Para regular la disciplina de las conductas individuales de cada individuo. Para el positivismo no hay justicia ni injusticia, ya que no existe una interpretación moral, ya que la norma es única y exclusiva en los dictados del poder soberano. El positivismo jurídico no persigue ningún fin en especial, ya que en ella emana directamente del hombre para crear un procedimiento formal que requiere una formación y una fuerza por parte del Estado. Es importante que la norma se establezca y se cumpla para controlar algunos fenómenos sociales o conductas externas de las personas. En el positivismo, la moral es objetiva, ya que prima las normas objetivas. Por otro lado, tenemos el positivismo conceptual, y está ligado al derecho que está separado de la moral de una manera conceptual y por lo tanto puede ser analizado e identificado sin tener que recurrir al mismo. En el positivismo conceptual se liga al derecho ya que está separado de la moral de una manera conceptual y por lo tanto puede ser analizado e identificado sin tener que recurrir a aquella. En el positivo ideológico, el derecho hay que cumplirlo y obedecerlo para cumplir con los criterios que se asocian a la justicia. Para terminar, el positivismo lógico, la ciencia jurídica siempre será normativa,